Represente otra manera de ver las cosas. Eso es muy importante. Yo quisiera comenzar haciendo memoria de una anécdota que se le atribuye a Stalin, a José Stalin, que una vez en medio de la Segunda Guerra Mundial preguntó: ¿cuántas divisiones militares, se entiende, tiene el Vaticano? Bueno, para burlarse. El Vaticano no interesa nada, no tiene ninguna fuerza. Y un periodista que tiene un apellido como curioso, Mari Rodríguez, del periódico El País, hacía memoria de esto y decía que lástima que Stalin no vivió unos cuantos años más, porque hubiera visto que el Papa no necesitaba divisiones, que no necesitó divisiones para contribuir a la caída del todo el sistema soviético. Entonces, que la fuerza militar o la fuerza económica no es tan decisiva, que hay otra clase de fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas que tiene en este momento el Papa Francisco? Espiritual, ética. Impresionante, porque es una fuerza muy independiente de los bloques, de las grandes potencias. Y de línea de pensamiento dentro del mismo Vaticano, ¿verdad? Ah, sí, bueno, es que Francisco es un luchador. Entonces él llega a reformar una entidad que se había burocratizado demasiado. Entonces él está ahí limpiando. Y había mucho temor de parte de algún sector de la iglesia de determinar eso, que usted lo dice tan tajantemente, de esa burocratización y esa politización extrema. Sí, un temor, pero a la vez una necesidad. Entonces el Papa está jugando con eso, y como tiene un carisma tan grande, como es un comunicador nato, ya se conquistó lo más importante, que es no solo el mundo católico, sino el mundo en general. Decía un escrito un día de estos, padre, que el Papa dejó de ser ya de los católicos, es decir, ya el Papa, Papa... Eso es genial, ¿verdad? Que lo logre, pero hay que recordar que Jesucristo mismo no es propiedad de la Iglesia Católica, ni de ninguna iglesia, ni siquiera de los que queremos ser creyentes. Bueno, lo digo si queremos, es decir, tratamos de ser creyentes. Jesucristo es de la humanidad. Entonces, que un papa logre ser de toda la humanidad está excelente. Y hablando del papel diplomático de Francisco en un momento trascendental entre las relaciones bilaterales en los Estados Unidos y Cuba, su presencia parece parte, ¿verdad?, digamos, de todas estas acciones, emprendimientos político-diplomáticos para abrir, ¿verdad?, sí, ese cambio entre Cuba y Estados Unidos. Tanto Obama como Raúl Castro después reconocieron que el Papa Francisco había tenido parte muy importante en este acuerdo para descongelar todo el encierro diplomático que los Estados Unidos le tienen a Cuba. ¿Y hablará el Papa Francisco sobre esto pues no sé, en sus más de 26 discursos? No sé, pero qué capacidad de hombre para hacer tantos discursos. Y para claro, salirse tiene además del ayudantes protocolo y todo, también. pero sí, porque es agotador. Pero es agotador, pero en una América Latina a la que la Iglesia Universal le ha puesto los ojos con el Papa, y una América Latina donde uno de los conflictos de más años ha existido en estos dos países que va a visitar, pareciera que más que agotador es una oportunidad de oro la que tendrá don Francisco. Aquí hay que recordar algo que casi nadie trae a colación. Luis Centós, o para decirlo en italiano, Centós, Luigi Centós, fue el nuncio apostólico en Costa Rica cuando Monseñor Sanabria, y fue importantísimo para apoyar a todo lo que hizo Sanabria. Ese fue, por providencia de Dios, el nuncio apostólico en La Habana cuando viene la revolución en 1959. Ustedes yo creo que no habían nacido. No, pues no, yo sí. Entonces, logró que la iglesia, es decir, la sede romana, no condenara esa revolución. Fue la primera revolución contemporánea no proscrita por la iglesia católica. Eso es importante para entender incluso el momento actual. Y para entender también la visita de 3 papas. De 3, porque Cuba es el único país visitado por los 3 últimos obispos de Roma.
Este papel que está jugando en este momento, Francisco, ¿es el papel que debieron haber jugado en otros momentos o otros papas o cada papa en su momento Bueno, con fue actuando de la manera que Cuba podía? creo que gracias a esa visión de ese señor que murió hace montones de años, de Luigi Centós, con Cuba ha habido un tratamiento especial. A pesar de que ha sido una situación muy difícil, porque primero que la Iglesia Católica tenía casi toda su fuerza en Cuba en las clases altas de la sociedad, y esas clases altas emigraron, diríase que en bloque, digamos a Miami. Bueno, aquí en Costa Rica llegaron varios familias y tengo amigos cubanos. Por ahí del 63. Sí, tengo amigos cubanos muy queridos aquí. Pero digamos que la Iglesia Católica se desgajó como un bloque y se autoexportó. Entonces eso creó unas dificultades. Luego, en su etapa más dura, el Partido Comunista se declaró ateo. Y eso significaba que para poder hacer carrera en un aparato donde todo lo controlaba el Estado, pues si vos eras creyente no tenías oportunidades. Entonces tenemos una iglesia católica, la que permaneció en Cuba, muy valiente y muy heroica a veces. ¿Siguen en este momento en Cuba las prohibiciones de actividades públicas de las iglesias en el papel? Porque en lo que es la práctica No, se ven, no. se ven en la calle las, Sí, ya las no. Tal vez en el actividades papel públicas. están, pero Dejó de ser práctica de la más bien cotidianidad. se ha avisado. Por ejemplo, lugares, hay rótulos, por aquí va a pasar el Papa, para que la gente lo vaya a ver. Sí, ya todo eso se cayó. Sí, se espera más de 1 millón de personas Sí. en la, Solo en en la Costa Rica actividad van 3.000 litúrgica. personas. En la actividad litúrgica de la Plaza de la Revolución, ¿verdad? Esa explanada monumental que hay ahí Bueno, como en en La Cuba. Habana, espera más de 1 millón de personas en Y la como homilía es de Cuba, como organiza Francisco. todo, yo estuve en julio pasado en La Habana y ya estaban preparando exactamente los lugares donde el Papa iba a estar y ya estaban preparando la Plaza de la Revolución. Sí. Otro asunto que muy importante cuando uno piensa en la religión en Cuba es que una de las primeras cosas que hace Fidel Castro cuando llega al poder es declarar igualdad de religiones. Todas las religiones son iguales. E incluso la santería, que es la religión de los negros, mulatos. La región todo esto. Yoruba. Sí. Y entonces eso le creó a Fidel Castro pues mucha aceptación popular. Y para terminar, padre, además del papel en Cuba, en los Estados Unidos, en esa gira multitudinaria que va a hacer, la presencia además del catolicismo en un país... Yo le tengo más temor a lo que le puede ocurrir al Papa Francisco en los Estados Unidos que en Cuba, porque ya ha sido atacado por esta encíclica Laudato Si, que quiere decir alabado seas Señor, que es la primera frase de un himno de San Francisco, San Francisco de Asís. Porque antes incluso de que saliera a la calle esa encíclica, ya había sido criticada por sectores muy conservadores, muy derechistas, sobre todo del Partido Republicano. Entonces es posible que hayan reacciones muy fuertes. Y más contra en el él. debate tan escarnioso que tiene ahorita el Partido Republicano en los Estados Unidos, con temas como los Sí. que toca el... Pero yo creo que en esta encíclica Francisco pone el dedo en la llaga terrible de cómo estamos maltratando el planeta, y es que no tenemos un tiempo indefinido hacia adelante. Y bueno, y además la esperada presentación del Papa Francisco ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que En eso el va a ser discurso, también que histórico. además Sí, Raúl Castro también, por sí. primera vez en su mandato, va a estar ahí. Nos tenemos que ir. Padre, tenemos ya 1 minuto para despedirnos y estaremos ampliando. Bueno, estos muchas temas también. gracias. Y todos recemos mucho porque el Papa Francisco en las Naciones Unidas va a pedir acciones concretas. Es decir, el planeta no puede esperar más. Hay que tomar decisiones. Bueno, Muchísimas gracias, Padre Miguel Picado, y a todos ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos.